puntuales. Entonces vamos a hablar entonces sobre el panorama que tenemos actualmente en cuanto a la realidad sobre el estado actual del fenómeno denominado transición demográfica. México en el 2020 tiene aproximadamente 15 millones de personas de 60 años o más, que representan el 12% del total. Para el año 2050, esta población va a representar aproximadamente el 20 o 22% de la población de México. Se está dando un fenómeno denominado transición demográfica, en el cual la pirámide poblacional, no sé si recuerdan ustedes en su clase de, pues creo que hasta en secundaria salía, en la cual nos enseñaban que en la parte baja los recién nacidos pues eran muchísimos año con año, en las tablas del INEGI, y se iba haciendo una pirámide que por causas de esperanza de vida y mortalidad iba decreciendo hasta que cada vez era menor la población de adultos mayores. Pues bueno, actualmente se está creando una inversión de esta pirámide. Ya no va a ser pirámide, ya le podemos decir, pues no sé, Conguito, como Mario Rocha, en el cual va a parecer que tiene como un sombrero, y como bien acaban de comentar en la sesión pasada, la tasa de natalidad va a ser menor que la tasa de mortalidad. Eso representa un gran logro para la salud a nivel mundial. Quiere decir que se han hecho intervenciones a nivel de salud pública preventivas, pero también en tratamiento, para que enfermedades que antes se consideraban mortales y que tenían poco tiempo de esperanza de vida, las personas puedan sobrevivir a ellas, aunque quizá la enfermedad crónica no se cure, pero puedan morir inclusive de otra cosa. Para ponerles un ejemplo, el cáncer de próstata, ¿no?, que sabemos que tiene una alta probabilidad de sobrevivir en los siguientes años con un tratamiento que vaya a poder mantener a la persona con calidad de vida, y que muy probablemente el señor con cáncer de próstata se va a morir de otra cosa que no sea cáncer, o van a pasar décadas inclusive para que esto suceda. México solo está reflejando lo que está pasando a nivel global. También entre 2015 y 2050 va a pasar exactamente lo mismo, en que la población de adultos mayores va a pasar de ser un 12% a un 22%, y datos duros, más del 20% de las personas adultos mayores tienen o cursan algún trastorno mental. Puede ser que el trastorno mental haya iniciado en otras etapas de la vida, pero también puede ser que el trastorno haya comenzado ahora en la etapa de adulto mayor. Esto representa alrededor del 6.6% de la tasa de discapacidad, es decir, puede haber discapacidad, por ejemplo, por fractura de cadera, que puede ser algo común, la osteoporosis, puede haber discapacidad por AVCs, por infartos, pero 6.6% de toda la discapacidad en adultos mayores va a ser causada por trastornos mentales. Si nos ponemos a pensar, pues la tasa es baja en comparación con la población general de edades más jóvenes, porque bueno, se sabe por ejemplo que la depresión es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. ¿Esto por qué? Bueno, porque los adultos mayores es más probable, no quiere decir que lo vayan a tener, que tengan otro tipo de enfermedades discapacitantes, y representa el 17% de los años vividos con discapacidad en este grupo. Bueno, ya teniendo un poquito el panorama, vamos a hablar sobre la definición de discapacidad. La discapacidad ha cambiado de paradigma para poder definirla, un paradigma muy relacionado a lo que es la salud mental, ¿no? El ser humano como un ser biopsicosocial, y ahora ya también los especialistas en rehabilitación y funcionamiento tratan de valorarlo de esta manera. El funcionamiento es un término que incluye funciones corporales, estructuras, actividad y participación, e indica los aspectos positivos entre un individuo y sus factores contextuales. Al contrario, la discapacidad incluye limitaciones y déficits en actividad,
con restricciones en la participación e indica aspectos negativos. Todo va interactuando de alguna manera en la cual los conceptos se van relacionando y tenemos, por ejemplo, una condición de salud, ¿sí? En este caso un trastorno mental o enfermedad, la cual puede provocar o no limitación en las actividades. Se me ocurre, pues, lo más frecuente, ¿no? La depresión. La depresión inherentemente va a tener alteraciones en la capacidad hedónica, pero también en la energía, en la capacidad para realizar actividades, en la motivación para generar apatía. Entonces tenemos la condición de salud y va a disminuir, por ende, la capacidad de realizar actividades. Y puede haber deficiencias en las funciones, por ejemplo, las funciones mentales, la capacidad de poner atención y concentrarse, ¿sí? Por ende puede disminuir su participación. Pero van a participar entonces factores ambientales y factores personales. Es decir, si alguien, por ejemplo, va a un grupo de autoayuda, si alguien, por ejemplo, recibe un tratamiento, si se enriquece el medio ambiente, estos factores de acá abajo pueden favorecer que la persona recupere el funcionamiento. Es decir, persona que en un ambiente puede tener un déficit o una discapacidad, si el ambiente se vuelve protector y si el ambiente se vuelve estimulante, puede regresar y puede restablecer su capacidad funcional. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de discapacidad y vamos a hablar sobre algunas definiciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a el envejecimiento. Una disculpa. Y vamos, ahora sí, sobre la definición de envejecimiento. El envejecimiento, pues, es un proceso heterogéneo, como bien se comentó ya, unas cosas están un poquito repetidas, pero es un proceso irreversible. Definitivamente, cuando comenzamos a envejecer, no hay nada que nos pare, pero sí podemos hacerlo más lento, sí podemos hacerlo de diferentes maneras. Es una experiencia única, individual y universal, e involucra absolutamente todas las dimensiones del ser humano. No nada más el concepto biológico, sino el concepto social. Inclusive, se hablaba de la seguridad social. ¿A qué edad es la actual, la edad en la que las personas se jubilan? 65 ya, ¿no? ¿Hasta hace cuántos años era apenas 60 años? ¿Sí? Y ahora, bueno, hay ciertas propuestas que espero que no se hagan, que quieren que la persona esté trabajando posiblemente hasta los 70 o 75 años antes de jubilarse. Uno dice, ay, pues qué cansado, ¿no? Por un lado, pues qué padre, porque así pues, el Estado nos mantiene productivos, no está tan padre eso, pero también qué padre, porque significa que el reto es que la persona tenga la capacidad de realizar sus actividades y la capacidad de mantener la autonomía hasta esas edades. Eso implica, pues, un gran reto, ¿no? Conocemos a personas que desde los 60 ya están comenzando con problemas, por ejemplo, cognitivos, con problemas de alteraciones en el funcionamiento y discapacidad, y tenemos que tratar de valorar y ver qué se puede hacer para que alcancen una capacidad intrínseca y funcional mayor. El ser viejo no implica envejecer. Disminuye, bueno, entonces la velocidad de diferentes procesos del cuerpo y también conlleva que tarde o temprano se va a tener que hacer un proceso de adaptación y movimiento hasta la siguiente etapa del ciclo vital, ¿no? ¿Qué sigue después de ser viejo? Pues evidentemente la muerte y trascender como alguien tenga sus creencias, su espiritualidad, pero pues la muerte como tal, como está el vivir, también está pues, el bien morir. Y se da entonces una modificación continua, autoevaluación y redefinición de uno mismo y de sus habilidades. Si todo esto se llega a tener de una manera adecuada, se podrá tener una trayectoria óptima de envejecimiento saludable o envejecimiento activo. Hay diferentes tipos de envejecimiento conforme vayan las trayectorias. Clásicamente se clasificaba el envejecimiento patológico o el envejecimiento saludable. El patológico es el que conlleva pues, un proceso de enfermedad que va a dar lugar a alteraciones en el funcionamiento. Y el saludable pues es el óptimo en el cual la persona va a tener o va a preservar todas sus capacidades físicas y mentales,
casi hasta llegar a edades mucho más avanzadas. Pero el término más adecuado y más reciente es el de envejecimiento activo, porque este incluye el proceso de incluir a la persona en el proceso de envejecimiento, una participación activa en la toma de decisiones sobre cómo se quiere envejecer, ¿sí? Y favorece la optimización de oportunidades de salud, ¿sí? Y con la finalidad de mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. Tenemos entonces diferentes factores relacionados al envejecimiento activo: la salud, los servicios sociales, cosas como determinantes de salud, el acceso a los servicios de salud, determinantes económicos. Hay varios estudios que, sí, la felicidad no depende del dinero, pero con todo respeto, hay estudios y hay evidencia que sí hay una relación directamente proporcional en el nivel de ingresos y la percepción de felicidad. Totalmente, ¿sí? Aunque llega un punto, esos estudios son muy chistosos porque ya las personas, no puedo decir que alrededor de 80,000, 90,000 pesos mensuales, me acuerdo la ponencia del doctor de la Fuente al respecto, que ya no se llega a más y más y más satisfacción, ya tienen como ese nariz, ¿no? Esperamos llegar a esa percepción mensual en algún momento para relacionarnos así de esta felicidad. Determinantes sociales, ¿sí? El ambiente físico y determinantes personales. En esta charla me voy a enfocar más en los determinantes personales porque son los que dependen de la persona. Es el estilo de vida como tal, si no nos dirían a los determinantes ambientales, de salud, que vienen pues todo el sistema como tal, toda la cuestión cultural de la y de civilización, nos dan más de salud pública, pero no, nos vamos a ir a los determinantes personales. Entonces se pueden dar diferentes trayectorias de envejecimiento. Tenemos aquí, se alcanzan a ver, en la A, la trayectoria óptima en la cual la capacidad intrínseca y la capacidad física se da hasta el final de la vida, que ese es uno de los objetivos de las personas que, soy geriatra, solamente tengo la especialidad en psicogeriatría, pero las personas que nos geriatrizamos tenemos ese objetivo, que la persona esté en su mejor capacidad, en su total funcionamiento, casi hasta el momento en que muera. Tenemos que estirar todo eso, ¿sí? Que insisto, le conviene muy bien a los estados, a final de cuentas, porque no tienen productivos, pero la persona se va a sentir autónoma y productiva. Yo, por ejemplo, tenía un terapeuta que daba psicoanálisis, que esa es la suerte a los que nos dedicamos a esto, y si preservamos nuestra mente, podemos trabajar, ojalá, hasta edades muy avanzadas. Por ejemplo, los cirujanos, sus manos se echan a perder, pues no hay cirujanos aquí, disculpen, pero a los 60, 70 y ya no pueden hacer nada. Si preservamos nuestra mente, este terapeuta falleció a la edad de 85 años, 3 días antes dio su última sesión psicoterapéutica. Falleció de cáncer. Sí, pero qué privilegio poder trabajar hasta el final. Él tuvo una trayectoria interrumpida porque, tuvo enfermedades como el cáncer, como mencionaba, pero su ambiente lo ayudó. Él mantuvo la capacidad intrínseca, ¿sí? Que era determinada por el ambiente, o una trayectoria como tal con deterioro en la cual ni el ambiente ni el proceso de enfermedad son favorecedores, y va a ser una caída constante del funcionamiento hasta la muerte. Ahí se ve mejor. Entonces, el objetivo del estilo de vida saludable que vamos a proponer es mantener una trayectoria óptima de envejecimiento sin el desarrollo de comorbilidades tanto psiquiátricas como crónico-degenerativas. Y ante esto me gustaría hablar muchísimo del fenómeno de diátesis de estrés, ¿sí? Hablamos que el envejecimiento es inherente definitivamente, pero hay algo que lo favorece, lo aumenta y es que sea mucho más rápido, que es el estrés. ¿Cómo lo vamos a definir? Es, estrés definido de forma biológica por sello, es un estímulo que activa el clásico que los psiquiatras sabemos, que es una de las principales teorías para el desarrollo de psicopatología. Hay muchas otras más que inclusive se van conectando, pero es el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Se va a activar ese eje y va a liberar
la hormona adrenocorticotrópica y glucocorticoides adrenales, ¿sí? Va a activar el sistema simpático en la médula adrenal y va a liberar las catecolaminas, noradrenalina principalmente. Tenemos aquí entonces que viene un estresor, se activa el hipotálamo, se activa la hormona liberadora de corticotropos, va a la pituitaria, la hormona adrenocorticotrópica, se activa la glándula suprarrenal, se activan las varias partes de la glándula suprarrenal y que va a ser, pues bueno, el incremento del cortisol va a incrementar la glucosa en la sangre, nos va a preparar para un estado de alerta o de huida de manera aguda, ¿sí? Pero de manera crónica, bueno, va a ir el crecimiento, la reproducción y va a traer el comportamiento. Es decir, el cuerpo no se va a preocupar por crecer ni por reproducirse, se va a preocupar por sobrevivir, ¿sí? Y cualquier estresor, por ejemplo, estresores en edades tempranas, abusos, carencias, principalmente alimentarias, pues va a favorecer que este eje esté activado a través de los años, las diferentes etapas de la vida, y así hasta llegar a ser adulto mayor. De la mano del estrés tenemos entonces los fenómenos de homeostasis y el de alostasis. La homeostasis es el equilibrio que se va a tener fisiológicamente entre los procesos de estrés y de no estrés, ¿no? Pero la alostasis es el proceso que se tiene que dar y los mecanismos que se tienen que activar constantemente para mantener el equilibrio. Se da entonces el fenómeno de carga alostática. Una persona que ha sufrido a lo largo de su vida muchísimos estresores, tarde o temprano esta carga alostática le va a pasar factura y sobre el término que hablábamos de reparación o muerte, pues va a favorecer la muerte celular de alguna manera. Vamos a ver que, por ejemplo, están estos telómeros que se van a acortar, se inhibe la telomerasa y va a favorecer la muerte celular programada. Todo relacionado, pues bueno, a un incremento constante de agotamiento y latente producción de cortisol. Entonces tenemos eventos mayores en la vida: trauma, abuso, estresores ambientales, contaminación, trabajo, estresores relacionados a la vivienda, y diferentes actividades que vamos a ver que son importantes, pero bueno, todo es estrés percibido que va a provocar respuestas fisiológicas y se da el mecanismo de alostasis y carga alostática, provocando una reducción en el ancho de los telómeros. Los telómeros nos protegen, ¿sí? Protegen a nuestros genes y protegen de alguna manera el proceso de replicación del DNA. Si los telómeros se acortan, se van a activar entonces fenómenos de muerte celular, provocando resistencia a la insulina, inflamación, pobre salud mitocondrial y una disregulación en el sistema autonómico. Todo esto, como ustedes saben, relacionado a la aparición de psicopatología. La más frecuente, las tres patologías más frecuentes en adultos mayores. Bueno, las dos más frecuentes, depresión, ansiedad, pero las más importantes por el impacto en el funcionamiento, enfermedades neurodegenerativas, las cuales como tal, pues hay muerte celular hormonal y de microbioma. Entonces, pues ya hablamos un poquito del estrés y vamos a hablar de la definición del estilo de vida. ¿Qué es el estilo de vida? Son aspectos físicos y psicológicos culturales que conforman la manera de vivir del individuo o un conjunto de ellos. Podemos hablar N cantidad de cosas sobre estilos de vida, saludables, no saludables, que hace la persona, que si sale a caminar, que si tiene mascotas, que su estilo de vida es altamente espiritual, por ejemplo. Pero aquí lo que quiero mencionar en el mensaje es que el estilo de vida saludable, el que va a prevenir el desarrollo de psicopatología y enfermedades crónico-degenerativas, va a ser el que favorezca que no haya estrés. ¿Sí? Es un gran reto, definitivamente. Por ejemplo, cuando en nuestro trabajo estamos expuestos a gran cantidad de estrés. Si vamos a trabajar 40 años para jubilarnos, pues bueno, hay que buscar otras alternativas. Se habla ya de una medicina enfocada en el estilo de vida, en la cual se dan recomendaciones e indicaciones a las personas para favorecer su envejecimiento de una manera activa y saludable.
Esta gráfica, pónganle mucha atención porque habla sobre la carga de contribuyentes a muerte prematura. Tenemos diferentes factores. Uno pensaría que el ambiente pues, sería importante, el acceso a los sistemas de salud. Divide un poquito, pero va relacionado a circunstancias sociales, la causa genética, y vemos que el 40% de los contribuyentes para una muerte prematura depende del estilo de vida, es decir, depende de nosotros mismos, ¿sí? De cómo queramos comer, de que si queremos tener actividad física, de si queremos tener relaciones interpersonales sanas, de si queremos prevenir trastornos mentales de alguna manera. Entonces, la medicina enfocada en estilo de vida hace énfasis en estas 7 formas de tener un estilo de vida saludable. Una adecuada nutrición, les comento, es demasiado clicheado, todo el tiempo nos estamos guardando con eso, pero es la realidad. Una adecuada nutrición, actividad física, salud emocional, el cesar el consumo de tabaco, de alcohol, manejo de estrés y el dormir adecuadamente. Eso va a favorecer el envejecimiento saludable, teniendo menos enfermedades cognitivo-degenerativas, un mejor funcionamiento físico y cognitivo, un compromiso con la vida, las relaciones interpersonales, la capacidad de resiliencia y menos síndromes geriátricos como la sarcopenia. Ahora bien, un poquito de datos duros respecto al estilo de vida saludable y cómo va a influir. En esto está el estudio POSDA, que es un estudio prospectivo europeo sobre va a ser un seguimiento de 8 años sobre cáncer, nutrición y enfermedades crónico-degenerativas. Se le dio un seguimiento de 8 años a 23,000 personas, ¿sí? De entre 35 y 65 años. Se dividieron en 2 grupos, un grupo control y un grupo de intervención, y el grupo de intervención se aseguraron de que durante esos 8 años, bueno, obviamente hubo personas que salieron del estudio, no consumieran tabaco, mantuvieran de base un índice de masa corporal menor a 30, una actividad física mayor a 3.5 horas a la semana, alto consumo de frutas, vegetales y un bajo consumo en carne. No especifican que si dieta mediterránea, que si la dieta escandinava, pero sí alto consumo de frutas vegetales y bajo en contenido proteico de origen animal. ¿Qué resultados tenían en el grupo de intervención versus el control? Vieron que los que mantuvieron esas variables, un 78% del riesgo de presentar una enfermedad crónica, 93% de reducción de diabetes, 81% de reducción de infarto, 50% de reducción de un evento vascular cerebral y 36% de cáncer. O sea, fue contundente el estudio y la intervención que tendríamos que nosotros recomendar, y si somos especialistas en salud y especializados en esas intervenciones, como pudiéramos ser nutriólogos, como pudiéramos ser trabajadores sociales, como pudiéramos ser enfermeros, pues decir exactamente lo que tiene que hacer la persona para poder alcanzar esos objetivos. Algo paradigmático en cuanto a cognición es que en 2017 salió la evidencia publicada en The Lancet de que la demencia pues no es algo que se nos va a dar, ya estamos predestinados a hacer nuestro destino, ¿me explico? No está marcada genéticamente, ¿sí? Sí, alrededor del 60% dice que se nos va a dar, pero 37% de las probabilidades de que nos enfermemos de una enfermedad de Alzheimer dependen de nosotros, ¿sí? De diferentes factores modificables que podemos intervenir desde edades tempranas, pero también ya siendo adultos mayores. Por ejemplo, en edad temprana, incrementar o tener menos reserva cognitiva, 8% de las probabilidades sería por eso, ¿sí? Aquí, bueno, 7% de las probabilidades se da por la presencia de, esto es muy importante porque acaba de salir la noticia del actor que hace Hulk, ¿cómo se llama? Chris Hemsworth. Bueno, ahí le acaban de hacer un estudio genético y salió con la mutación del gen ApoE4. Ese gen ApoE4 se relaciona con el metabolismo del colesterol y ácidos grasos.
esa mutación que él tiene favorece que él metabolice mal y se acumule, que hay una hiperlipidemia familiar, y entonces se relaciona mucho al desarrollo del deterioro cognitivo, Alzheimer y vascular. Pues el pobre Chris ya aumentó el 7% la probabilidad de desarrollar Alzheimer, pero bueno, pues también que le digan que tiene todo el 30% de probabilidad de intervenir. En etapas medianas de la vida, adultos jóvenes, intervenir en la pérdida auditiva, en el control de hipertensión y en obesidad, y en los adultos mayores, intervenir en cesar de fumar, en identificar y tratar la depresión, en tener actividad física, en prevenir el aislamiento social y la diabetes. Nos da un total, del 37-35% de que es potencialmente modificable la probabilidad de que desarrollemos deterioro cognitivo. Vamos a hablar también de los factores psicosociales y de resiliencia del adulto mayor que van a favorecer que no desarrolle psicopatología. El adulto mayor, los factores ambientales son mucho más importantes que los genéticos para el inicio de psicopatología de nuevo. Es decir, es rarísimo que alguien que actualmente de adulto mayor está con un crecimiento activo presente por primera vez depresión. Generalmente nos llegan pacientes y han tenido 4 o 5 episodios depresivos en su vida. ¿Sí? Tienen que haber insultos ambientales muy importantes para que el adulto mayor lo presente, o una carga nostálgica que ya no aguante más y que hasta esta etapa de la vida se desarrolla. ¿Cuáles son los factores que promueven la resiliencia? Bueno, la resiliencia, vamos a hablar en términos simples, es la capacidad de salir mejor ante la adversidad, cualquiera que sea. ¿Sí? Por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, un problema. Pues bueno, para tener y promover la resiliencia, tenemos que tener también estos estilos de vida clicheados, ¿no? Una dieta adecuada, actividad física, salud psicológica y estimulación cognitiva. Dentro de la salud psicológica tenemos 6 factores que van a favorecer una actitud resiliente en el adulto mayor, que vamos a hablar sobre la aceptación de la situación, una autoaceptación de las condiciones en las cuales se está viviendo, crecimiento personal constante. Es padrísimo ver a adultos mayores, por ejemplo, que estén estudiando idiomas en este momento, o adultos mayores que deciden terminar la secundaria o la primaria, cosa que no pudieron hacer en otras edades. Hay que estimular eso. El tener un propósito en la vida, el que sea. ¿Sí? Hay adultos mayores, bueno, nos toca ver con ingresos económicos altos, que su propósito en la vida en esta etapa de jubilación padrísimo es viajar por todo el mundo. Caso contrario, por ejemplo, a adultas mayores que tienen una situación económica baja o pobre, pero que afortunadamente son altamente espirituales y religiosas, y su propósito en la vida es pues estar en paz con Dios y acudir a todas las actividades de la iglesia, que sea un factor protector. La capacidad de autonomía. Un gran porcentaje de los adultos mayores viven solos o en pareja, ¿sí? Y no reciben ayuda. Ese es un tabú, para hablar de la ponencia pasada, bien importante. La discapacidad no es inherente al adulto mayor, y la mayoría de los adultos mayores todavía preservan capacidad de autonomía total, inclusive la económica. Bueno, el manejo del ambiente y la capacidad de relacionarse con otras personas. Entonces, la autoaceptación enfatiza la importancia de una actitud positiva hacia uno mismo y hacia el mismo envejecimiento. El crecimiento personal que determina la contribución de quien no el conocimiento, el propósito de la vida, la autonomía, el manejo del ambiente y las relaciones positivas con los demás. Ahora bien, ¿qué podemos hacer como trabajadores de la salud de diferentes áreas para favorecer o estimular un estilo de vida saludable en las personas adultas mayores? Con invitaciones a trabajar en equipo. Uno es psiquiatra, uno es psiquiatra, pero definitivamente no le puedo yo prescribir qué ejercicio es un paciente adulto mayor con alguna cardiopatía, ¿no? Puedo decir, ok, haga ejercicio, ¿no? Camine tantito. Entonces debemos de echar mano de otras especialidades.
por ejemplo, especialistas en rehabilitación y terapeutas físicos, los cuales pues, pueden hacer, por ejemplo, una prueba de esfuerzo al paciente, decir qué tipo de ejercicio van a hacer para mejorar su estilo de vida. Si llega alguna alteración en el funcionamiento del lenguaje, pues también pueden intervenir. También un estilo de vida saludable en el crecimiento cognitivo, en la estimulación cognitiva, pues si vemos algún déficit, yo no voy a decir qué va a estimular si no puedo especificar cuál es el déficit cognitivo. Trabajamos con psicólogos que van a favorecer la resiliencia, que van a tratar de cambiar el comportamiento del adulto mayor y su percepción hacia el ambiente. Personal de enfermería que va a limitar o va a quitar las barreras para el buen funcionamiento dentro de casa, es decir, que va a quitar discapacidad y va a favorecer un estilo de vida saludable. Entonces, sí, el cliché pues, es el estilo de vida, pero en realidad hay evidencia contundente de que si se realiza y se lo favorecemos a nuestros pacientes, vamos a conseguir tener un envejecimiento activo y saludable sin presencia de comorbilidades, tanto físicas como mentales, que al final de cuentas pues todas son biológicas. Y en la invitación estrecha a siempre el trabajo multidisciplinario. Pues bueno, quise ser un poco rápido, ya son las dos, ya se están yendo, pero quedo para servirles si tienen alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias.